Como había contado en la introducción del iceberg que hice del DVD, hubo una época en que todos los medios de entretenimiento que consumimos hoy en día mediante plataformas de streaming se tenían que conseguir físicamente en algún formato, y en este caso vamos a hablar del CD, aquel formato que todos usaban para escuchar música por más de 20 años, y que fue muy revolucionario gracias a su novedosa tecnología digital y su compacto tamaño, que heredarían otros formatos años después. Pero este popular formato tiene tanto en su creación como en su funcionamiento varias curiosidades y datos que no mucha gente conoce. Es por eso que en este iceberg vamos a ver todos esos datos que oculta uno de los formatos más populares de la historia. Y como en el iceberg pasado, aquí voy a hablar del CD en el ámbito musical, ya que no veo muy relevante hablar de este formato en otros campos como los videojuegos y el almacenamiento de archivos, además que son muy pocos los datos de estos dos campos como para ponerlos acá. Sin más relleno, soy Chaplin T140, y esto es el iceberg del CD. Esto era algo que todo CD de música tenía, y es que cuando uno grababa canciones en estos discos, se ordenaban en pistas o tracks, que básicamente eran subdivisiones en donde las canciones se posicionaban en un orden asignado antes de ser grabadas, y esto hacía que se pudieran cambiar los temas al instante al presionar los botones de adelantar o retroceder pista en cualquier reproductor. Este detalle cuando salió el CD al mercado fue algo súper novedoso, ya que formatos de esos años como el cassette, tenías que encontrar tú mismo en qué parte de la cinta estaba el tema que tú querías escuchar, ya que como era un formato análogo, estaba todo grabado continuamente en una cinta magnética, a diferencia del CD que además de ser digital, se componía de sectores que permitían la división de los temas en pistas, para así buscar y reproducir temas al instante. Este formato se caracterizaba y reconocía por las cajas que solían tener, una caja que era casi del mismo largo y ancho del disco, y que estaba hecha de un plástico que podía sostener bien tanto la carátula del álbum como el disco adentro. Sin embargo, estas tenían muchas desventajas en su resistencia, ya que podían rayarse muy fácilmente al rozar cualquier cosa, y podían quebrarse y romperse con cualquier golpe fuerte, haciendo que se hagan trizados en el exterior de la caja, y hasta se podían romper los agarres para sostener el disco y abrir la tapa de la caja. Habían salido otras variantes para CDs como las cajas Slim, que si bien eran mucho más delgadas y menos espaciosas, no podías ponerle carátulas traseras como en la primera versión, además de conservar el plástico de acrílico que se rayaba y rompía fácilmente con cualquier golpe. De cualquier manera, estas cajas eran las únicas que hacían que nuestros discos se mantengan seguros, y fueron las que nos hacían deducir que el disco que estaba en su interior era un disco de música, ya que el CD fue el único formato en usar este tipo de cajas. Durante la trayectoria de este formato, salieron muchos tipos de reproductores que podían reproducir música de él, como las típicas radios o boomboxes que usaba la profe de inglés, los estéreos de auto, los mini componentes que te hacían vibrar la casa de lo poderosos que eran, los Discman, que eran reproductores portátiles para escuchar música en todos lados, parecido a lo que antes era conocido como el Walkman en el cassette, y tampoco no nos olvidemos de los reproductores digitales para PC como Windows Media Player o Winamp, que también nos dejaban esa oportunidad de meter CDs. La verdad es que este formato literalmente estaba en todos lados en sus épocas de gloria. Varios álbumes tenían en el trasero de su carátula frontal unas páginas extra, que básicamente eran cosas que agregaban los artistas y los diseñadores de las carátulas, como agradecimientos, nombres de los integrantes de alguna banda, letras de canciones, fotos extra, biografías e historias cortas, etc.
Básicamente era una forma en que ponían detalladamente todo el personal que estuvo a cargo en la producción de un disco, o directamente eran sorpresas que se dejaban como para hacer más completo el CD. Con esto se refiere a unos diseños que tenían las caras de los discos, especialmente los primeros discos fabricados en la década de los 80 y buena parte de los 90, que usaban una especie de serigrafiado recortado que se impregnaba en la guía externa del disco, o sea, la parte que iba boca arriba en el reproductor. Estos serigrafiados eran bastante básicos en sus diseños, ya que como dije, eran simples recortes en que ponían textos y logos que indicaban el contenido del disco. Tiempo después llegarían las impresiones, que eran una pura pegatina que se impregnaba en toda la guía externa, que era mucho más rápida de hacer, ya que solo bastaba con hacer una plantilla con algún programa de ordenador y de ahí mandarlas a imprimir. Esto fue algo que usaría el formato DVD en millones de películas en el futuro. Aunque la desventaja de este tipo de decoraciones en los discos, es que en muchas ocasiones por la mala calidad de las impresoras encargadas de estas cosas, salían los colores de las imágenes muy opaco o con colores muy saturados, pareciendo un disco de mala calidad en caso de ser CD original. Y también estaba la otra desventaja de que si tu reproductor tenía un motor de giro no muy bueno, se podía complicar al intentar girar este tipo de discos para reproducirlos, ya que por alguna razón este tipo de pegatinas le agregan un minúsculo peso extra al disco que no todos los reproductores podían soportar, especialmente los más viejos. Por defecto el tamaño de los CDs se dividían en dos partes, por datos que era usado para almacenaje de archivos, y por minutos que era usado por todos los CDs de música. En el caso de los datos, estos discos aguantaban hasta 700 megabytes de espacio, mientras que en los minutos solo aguantaba 80, duración que en varios álbumes musicales era un problema, ya que habían casos de producciones que superaban los 80 minutos de duración en sus álbumes, acudiendo a vender estos mismos en dos discos para poder hacer caber todo. Pero había un método para poner miles y miles de canciones sin importar su duración, que voy a hablar en unos minutos más. Un efecto que se usaba bastante en producciones musicales lanzadas en este formato, era el famoso método de mezcla de pistas, que para los que no lo conocen, pues básicamente era una fusión que hacía una pista con la siguiente, cuando la primera ya está a milisegundos de terminar. Aquí un ejemplo bien claro para que entiendan a lo que me refiero. ¡Bienvenidos al infierno! Como se pudieron haber dado cuenta, el tema se escuchaba como si estuviera todo anclado y sin cortes, pero en realidad se había hecho un cambio de pista que auditivamente casi ni se nota, pero que si vemos el indicador de pistas de nuestro reproductor, esta había sido cambiada a la siguiente, por lo que si paramos toda la reproducción del disco, y vamos directamente a la segunda pista anclada, esta reproducirá la otra parte que escuchamos varios segundos después. Este efecto fue usado en muchos álbumes de música, y hacía pensar a uno que toda esa introducción del inicio estaba realmente anclada al tema principal, pero que como ya dije, eran dos pistas fusionadas que le daban un complemento al tema, ya que si uno quiere directamente pasar al tema principal, puede hacerlo sin necesidad de escuchar la pista del inicio de la que estaba anclada. Un detalle que la verdad fue muy genial en varios álbumes lanzados en este formato. Recuerdan que en una parte de este nivel había dicho sobre un método para grabar todas las canciones que tú querías sin preocuparse de la duración. Pues el método de los audios en MP3 era el que se ocupaba muchísimo para este caso. Básicamente ponías audios en MP3 como archivos de datos en el disco, ya que así en vez de consumir los 80 minutos de duración, al grabarlos como CDs normales de música, aquí ocupabas los 700 megabytes del disco poniendo infinidades de canciones.
Es por eso que en muchos puestos de discos piratas, vendían muchísimos compilados de géneros musicales y discografías enteras de una banda en estos discos, gracias a todo este método del MP3. Aunque eso sí, tu reproductor debía ser compatible con la reproducción de audios MP3, ya que si no tenía ningún indicio de leer este formato de audio, no podías oír esos discos más allá de reproducir los discos normales de música de 80 minutos. Aunque aparatos como ordenadores y reproductores de DVD, sí o sí te leían la música de estos CDs. Este sin dudas fue un método muy genial para tener horas y horas de música sin parar. Al igual que en el DVD, el CD tuvo varios métodos para clonar y grabar las pistas de los discos en otras partes con el fin de hacer respaldos o vender copias en puestos piratas, y es algo que incluso se lleva haciendo más de 30 años atrás con este formato. En la década de los 80 y gran parte de los 90, el método más sencillo y popular para copiar un CD era simplemente grabar sus pistas en un cassette de audio, ya que como no existían programas para grabar CDs, y mucho menos discos vírgenes, era la única forma en que se podían sacar las canciones de un disco, ya sea para venderlas ilegalmente o para respaldarlas para uno mismo. Pero ya con la llegada de los CDs vírgenes, las lectoras de discos para ordenadores y los programas de clonación, ya no tenías que perder la calidad digital del CD grabándolo en un cassette, ya que aquí simplemente metías el CD en el ordenador, y los programas hacían lo suyo, ya sea creando archivos de audio en el PC, o copiando y grabando al mismo tiempo los temas de un disco a otro con otra grabadora instalada. Los más populares que hacían estas tareas eran Clone CD, Nero, CD Burner XP, y hasta el mismo Windows Media Player, y el programa de iTunes en los ordenadores Mac. Los kits de limpieza eran unos CDs especiales que tenían unos pedazos de tela pegados en la parte de lectura del disco, que se encargaban de limpiar los láseres de tanto reproductores de CD, como de DVD, unidades de PC, y hasta consolas de videojuegos. Para que se te limpiara el láser de tu reproductor con esto, simplemente metías el CD al reproductor, y de ahí tenías que seguir las instrucciones de los audios grabados en ese CD, para supuestamente tener un buen proceso de limpieza en tu equipo. Sin embargo, estos complementos solo era para usarlos unas pocas veces, ya que llegado a cierto momento, las telitas que tiene el disco en el sector de lectura se empezaban a gastar, haciendo que el disco ya no limpiara absolutamente nada. Otra cosa también es que muchos de estos CDs venían con audios en inglés, por lo que era difícil entender las instrucciones exactas que te daban para hacer una buena limpieza. Pero este proceso de limpiar láseres no es tan sencillo como agarrar un cotonete para limpiarse las orejas, hundir una punta en alcohol, y cuidadosamente limpiar el láser, sin necesidad de gastar dinero innecesario en estos discos que no duran casi nada. Este dato lo hubiera puesto en mi pasado iceberg del DVD, pero como estos kits debutaron en los 90 aproximadamente, tiempo antes de la misma existencia del DVD, fueron conocidos harto por ser una solución en reproductores de música. Si alguna vez metiste un CD de música al ordenador, y abriste el explorador de archivos para ver su contenido, sabrás que muestra unos archivos con la cantidad de canciones que tiene el disco, y están en un formato de extensión CDA. Este formato no es nada más que una especie de indicador de en qué posición del disco está o termina una pista, ya que si copias uno de estos archivos a la computadora, no van a contener ni una sola pista de audio, ya que las canciones están grabadas como audios PCM sin ninguna compresión, debido al modo de los CD de audio de 80 minutos, por lo que en realidad, nunca se muestran explícitamente en el explorador. Por eso la existencia de estos archivos, ya que solo tienen las instrucciones ya contadas, además que todos estos archivos pesan 44 bytes, por lo que estos archivos no eran nada más que accesos directos de las canciones, para ser reproducidas en una computadora con 2 clics.
De hecho, hace muchos años atrás la gente pensaba que de verdad estos archivos eran las canciones completas, pero como no habían fuentes que lo confirmaran en esos años, la gente solo copiaba los archivos con algún programa que se saltara la protección anticopia del disco, y se encontraban con la sorpresa de que los CDA no tenían absolutamente nada de música. Aunque habían algunos programas que eran más pillos, ya que en estos casos si copiabas estos archivos, te podían extraer los audios sin compresión con las canciones. El Enhanced CD, que traducido al español sería CD mejorado, eran unos CDs que tenían pistas de audio comunes, y archivos extra para ser abiertos en algún ordenador. En pocas palabras, era un CD con contenido en sus dos tipos de grabaciones, en la de datos y en la de minutos, ya que por defecto solo podías ocupar un tipo de grabación. Este tipo de grabaciones mejoradas fueron muy ocupadas para meter extras a algún álbum de música, ya sean fotos, videoclips, programas interactivos, etc. De hecho, estos discos se reconocían por un logo que traían en la caja, o directamente te decían explícitamente que tenían algún extra para tu computadora. Aunque eso sí, los videoclips que dejaban en estos CDs son de una calidad que hoy en día es bastante baja, debido a los estándares que tenían los ordenadores de esa época para reproducir videos en ellos. De cualquier manera, fue una función muy interesante para mezclar datos en CDs de audio, y que le daban bastante especialidad a algún álbum. El CD Text era un complemento que se le agregaban a los CDs para que en reproductores compatibles, especialmente mini componentes y radios de auto, pudiera salir la información de la canción que se está reproduciendo, ya sea el título, el artista, el año, el mismo álbum, etc. Esto con el sencillo fin de saber el nombre de algún tema en el caso de ser CDs piratas y no querer escribir sus nombres en las cajas, o también por si se te perdió la caja original del disco, y quieres saber aún el nombre de los temas. La verdad es que esto, más allá de ser un extra en los CDs, no fue muy usado por las personas que solían grabar CDs piratas, debido a lo innecesario que era poner esas cosas al grabar, ya que uno solo arrastraba los temas y ya. Aunque en los CDs originales, sí tuvo cierto uso, especialmente en álbumes producidos por Sony Music. Hubo un tiempo que empresas como Sony y Memorex lanzaron al mercado unos CDs con colores bien llamativos en el sector de lectura, que tiempo después serían usados en pocas ocasiones para algunos álbumes musicales, como por tomar un ejemplo, algunos discos de Marilyn Manson que salieron solo en Estados Unidos, que eran de color negro en el sector de lectura, igualito a lo que tenían los juegos de PS1 en el ámbito de los videojuegos. Pero este tipo de CDs solo fueron populares por un tiempo, ya que después esa moda de los años 90 de hacer multicolor algún aparato pasaría de moda, por lo que después encontrarías estos CDs vírgenes de colores a precios de risa en el mercado. Como dato curioso, hasta salieron unos discos que tenían una cara de vinilo de música, que en el sector de lectura solían ser de color negro. Pero sin dudas no deja de ser llamativo este tipo de discos. Algo que es bastante recordado por las personas, es que cuando uno agitaba el reproductor mientras uno estaba escuchando CDs, este empezaba a saltarse partes de las canciones, o incluso, esto también pasaba cuando un mecanismo interno está flojo y el motor de giro está empezando a mover el CD de forma incorrecta. Esto fue algo que afectó muchísimo en los Discmans y a las radios de auto, ya que como eran aparatos que estaban en constante movimiento por su enfoque, los movimientos bruscos hacían que se saltara el CD.
Fue así que inventaron la tecnología del anti-skip, que solucionaba todo este tema del salteo de temas con el movimiento, y básicamente consistía en leer el CD, y cargar unos 10 segundos de una pista en un buffer que hay en el reproductor, y estos segundos cambian cada vez que avanza la canción, por lo que si se mueve mucho el reproductor, este va a leer momentáneamente del buffer con los 10 segundos captados. Si bien fue una implementación muy buena para los Discmans y las radios de auto, habían desventajas que rodeaban esta implementación. Una era que se perdía cierta calidad de audio del disco, debido a una compresión que se usa para que los 10 segundos de una pista sean captados. Otra era que las baterías de los primeros reproductores en usar esta tecnología, fabricados entre 1992 a 1995, se consumían de una forma bastante abusiva, debido a una velocidad de motor que usaban estos reproductores, cosa que tiempo después fue solucionada con otro tipo de velocidad, así ahorrando un poco más de batería. Y otra era que era algo tardía la carga de CDs al iniciar la reproducción, debido al uso del buffer ya comentado, cosa que reproductores caseros como mini componentes no tenían, debido a que eran equipos fijos y no necesitaban nada de ese complemento. De todas formas, fue un complemento bastante útil para todos aquellos que escuchaban sus discos mientras estaban manejando o haciendo ejercicio. Si suelen comprar videojuegos y CDs en Japón, sabrán de sobra qué es esto. Los obis, también conocidos en Estados Unidos como Spine Card, son unos papeles exclusivos de Japón que están posicionados al extremo izquierdo de una caja, y van sujetos al plástico que siempre viene en los discos nuevos. Básicamente es un papel que sirve como una forma de atraer a algún comprador, especificando cosas como que es el álbum más popular, el número 1 en ventas, del mejor artista del planeta Tierra, etc. Estos papelitos no solo se quedaron en los CDs musicales, ya que también hicieron harta presencia en videojuegos en este formato y con vinilos de música. Actualmente este tipo de papeles son muy valorados en el mundo del coleccionismo tanto de música como de videojuegos, ya que como estas cosas los japoneses las tiraban, es muy escaso actualmente encontrar un CD que conserve esto en su interior, a menos que lógicamente esté nuevo. Los mini componentes de los años 90 tenían una peculiaridad en lo que eran sus reproductores de CDs, y es que varios de estos que fueron fabricados a finales de los 90 e inicios del 2000, en su bandeja para meter los discos, tenían otros huecos para meter más CDs. Esto era simplemente para poder almacenar discos dentro del equipo, por lo que si estabas escuchando música, y no querías levantarte para meter otro CD, podías meterlo en uno de los huecos de la bandeja para así ahorrarte en abrir la bandeja, y simplemente presionabas un botón para cambiar el CD al leer. Muchos equipos de esa época tenían una bandeja así, que soportaban de 3, 5, 7, 25, 100, y hasta salieron equipos que aguantaban hasta 400 CDs en su interior para cambiarlos las veces que tú quieras. Pero un problema muy grande que tenía esto, es que con el tiempo era muy propensa a fallar, por lo aparatoso que era todo el mecanismo del cambio de CD, por lo que si se te estropeaba el mecanismo con CDs adentro, tenías que llevar 20 kilos de peso al técnico para que te rescate los CDs que quedaron atrapados en la bandeja. La verdad es que esto solo duró unos años en los mini componentes, ya que era algo que de por sí era muy aparatoso de elaborar para las empresas, y pues con el tiempo solo empezaron a hacer equipos de bandeja normal. Como dato curioso, también existieron unos cambiadores de CDs para radios de auto, pero estos eran de una instalación súper compleja por el tremendo espacio que ocupaban en el hueco de la radio en el auto. Si le han prestado atención al iceberg todo este rato, ya saben que los CDs tienen 80 minutos de duración y 700 megabytes de almacenamiento.
Pero hubo un tiempo en que no fue así, ya que en sus primeros años el CD solo poseía 74 minutos y 650 megabytes de espacio, y la razón de por qué decidieron ponerle esta capacidad tiene una historia algo curiosa. Resulta que cuando el CD se estaba desarrollando, los de Sony querían que un disco tuviera 60 minutos de duración, y teniendo un diámetro de 11,5 centímetros. Pues resulta que el presidente de Sony en ese tiempo, Norio Oga, impuso que el CD tenga 74 minutos de duración, ya que él quería que la novena sinfonía de Beethoven pudiera caber sin cortes en un CD. Fue así que lanzaron el CD oficialmente con esa cantidad y 12,7 centímetros, y fue una duración que se volvió estándar en todas las empresas que fabricaban CDs, y cuando empezaron a salir los ordenadores con lectores, se les agregaron 650 megabytes de almacenamiento. Pero la gran pregunta es que si el CD entonces tenía 74 minutos de duración, entonces ¿por qué después empezaron a fabricar discos con la duración de 80 minutos que todos conocemos? Sinceramente no encontré información que aclare bien esa pregunta, solo les puedo decir que efectivamente sí existen los CDs de 80 minutos que todos conocen, pero no se sabe con exactitud en qué momento empezaron a salir este tipo de CDs con un poquito más de capacidad. Si saben algo más al respecto de esto, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Con esto no me refiero a las grabadoras que se usaban en los ordenadores, sino que a unos aparatos de casi uso profesional que se usaban para copiar CDs y grabarlos a un disco virgen de forma casi instantánea en un solo aparato. Estos grabadores eran de dos bandejas separadas, ya que una estaba hecha para reproducir, y otra para grabar el contenido del CD que se está reproduciendo en el otro lector. No solo se podían grabar los contenidos de un CD a otro, ya que varios reproductores también tenían unos puertos para conectar otros aparatos para grabar, y así podías grabar otros medios físicos a un CD sin necesidad de tenerlos en archivos de audios como en una computadora. Es más, habían quienes usaban estos aparatos para grabar canciones que pasaban en la televisión en muy buena calidad, aunque la gente que hacía esto era muy poca, ya que estos aparatos no se vendían en todos los países, y si encontrabas uno, te costaba un ojo de la cara. Y también estaban estos tipos de grabadores, que sí o sí eran profesionales, y mayormente se usaban para grabar eventos en vivo a un CD y conservarlos en una calidad bastante buena. Los CD singles fueron unos CDs pequeños con 8 centímetros de tamaño, en el que solo cabían pistas de menos de 20 minutos de duración adentro, y sirvieron para algunos artistas para publicar sus sencillos solos ahí. Estos tipos de CDs se empezaron a comercializar en los años 90, pero con el pasar de los años estos tipos de CDs empezaron a decaer en ventas, debido a que para poder reproducir estos discos en un reproductor normal, tenías que comprar un adaptador para que el disco no esté endeble dentro de la bandeja del disco, aunque tiempo después agregaron la opción de poner sencillos en los moldes de las bandejas de CDs. Además que muchos artistas preferían estrenar sus nuevas canciones en CDs normales por la fabricación estándar que tenía, y también por el auge de las descargas de canciones por internet, ya que ahí fácilmente podías conseguir el tema que tú querías sin gastar dinero en un disco. Estos tipos de CDs duraron hasta el año 2000 en Japón, y hasta hoy en día solo se usan para poner extras en algún libro. Como dato curioso, habían CDs que al menos te ahorraban el trabajo de comprar el adaptador para meterlos a un reproductor, ya que estos venían con un molde de plástico que simula ser un CD de tamaño normal, y que también aprovechaban para meter dibujos y diseños a ese molde. Esta era una especie de mezcla entre un CD de audio normal e imágenes fijas que se iban mostrando en pantalla, con el fin de mostrar las letras de alguna canción, acompañados de imágenes y transiciones que cambiaban las secciones de las letras de una canción, ya que estos CDs se usaban para máquinas de karaokes, que eran compatibles con estos discos.
Se vendieron a finales de los 80 y inicios de los 90, y muy pocos álbumes tenían canciones con esta tecnología, ya que necesitabas de un reproductor compatible, que no eran muy baratos que digamos, aunque si querías escuchar las puras canciones del disco, estas se dejaban reproducir en estéreos comunes, debido a que no dejaban de tener pistas de audio normales para ser reproducidas ahí. No se sabe en qué época se descontinuaron estos discos, pero con el tiempo fueron reemplazados por los MP3+G, que era lo mismo pero con archivos MP3. Como dato curioso, en los 90 varias consolas implementaron esta tecnología, tales como el Amiga CD, Atari Jaguar, y el nefasto Philips CDI. El SA-CD, mejor conocido como Super Audio CD, era un formato que combinaba el CD y el DVD en un solo disco, y fue lanzado por primera vez en 1999. Este formato, a diferencia de un CD normal, funcionaba con una codificación de audio distinta de nombre Direct Stream Digital, que era una codificación que soportaba muy buena calidad de sonido, podía soportar 6 canales de audio, y estos discos soportaban el mismo almacenamiento que el de un DVD, o sea, 4,7 GB de espacio. Tristemente este formato pasó sin pena ni gloria, ya que por el crecimiento de las descargas de canciones por internet, hizo que a la gente no le interesara en lo absoluto la buena calidad de sonido de estos discos, ya que los MP3 que uno bajaba de internet eran de una calidad bastante inferior incluso al de un CD normal. Y otro detalle que también hizo que el Super Audio CD fuera olvidado por todos, es que tanto los álbumes que salían en este formato como los reproductores eran demasiado caros, por lo que no convenía para nada comprar esto sabiendo que las descargas estaban de moda en los años 2000. Hoy en día, por más raro que suene, aún se siguen fabricando muy escasos álbumes en este formato, que son hechos para audiófilos de hueso colorado que les gusta tener la mayor calidad en una canción. Como el CD era un formato de fácil producción para las empresas, no podían faltar esas empresas chinosas que ni tu abuelo conoce, fabricando CDs de muy pésima calidad en los materiales, ya que muchas veces cuando grababas música en estos discos, el reproductor no los reconocía, o los reproducía altos. Pero aunque fueran de muy mala calidad estas cosas, eran los tipos de CDs que uno compraba en algún kiosco por el precio en que vendían los packs. Ahora, esto no solo involucraba a los discos vírgenes, ya que también salieron muchos reproductores y equipos de sonido que fallaban bastante en el tema de la reproducción de discos, ya que como los mecanismos necesarios para reproducir un CD eran de una elaboración bastante aparatosa, varios fabricantes no hacían un buen trabajo elaborándolos, y comercializaban equipos que al tiempo ya se le estropeaba el láser, y suerte si era un equipo de una marca medianamente conocida, porque si era de una marca chinosa, no te los arreglaban por lo difícil que era conseguir los repuestos necesarios, claro, a menos que haya sido otro tipo de falla que no involucre piezas nuevas. Incluso hoy en día se venden harto de este tipo de reproductores en páginas como AliExpress. Como anécdota personal, muchos equipos que veía en la calle o en la basura tirados, o eran de marcas chinas, o eran de esos equipos con bandejas multidisco, que solían estropearse muy fácilmente por lo aparatoso que era ese complemento. Y hasta aquí llegamos con este iceberg. Perdón si últimamente he estado inactivo en el canal, no es que haya tenido problemas de nuevo con YouTube ni nada de eso, solo son los malditos deberes de la vida que mandan. Pero en fin, no olviden dejar su like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse para no perderse ningún contenido igualito a este, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.